Gracias, muy buenas tardes. Señor ingeniero Luis Zárate Rocha, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, muchas gracias por este reconocimiento y sus palabras. Señor ingeniero José Eduardo Correa Abreu, presidente saliente, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, muchas gracias por estos años de colaboración y de trabajo. Ingeniero Nezahualcóyotl Salvatierra López, presidente del Consejo Consultivo de la Cámara. Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Maestro Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. Señor ingeniero Bernardo Quintana Isaac, presidente del Grupo ICA. Señoras y señores empresarios de la construcción, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Bueno, en primer lugar quiero aprovechar este día, este 3 de mayo, este Día de la Santa Cruz, porque eso es lo que originalmente es y que además es, o también es, el Día del Constructor, el Día del Albañil. Así que quiero felicitar muchísimo a todas las ingenieras, a todos los ingenieros, a todos los operarios, a todos los maestros, a todos los albañiles de México en este su día, a ellos y a sus familias un abrazo y una felicitación muy sincera a nombre de todos los mexicanos. Cada una y cada uno de ellos construye literalmente la nación. Estoy convencido de eso. Quien hace obra, y en eso el ingeniero Zárate tiene razón, me gustan mucho las obras públicas, pero quien construye quizá más plásticamente que ningún otro el nuevo país que anhelamos. La construcción de infraestructura, la construcción de vivienda, por supuesto, son componentes medulares además para el crecimiento de cualquier economía y es el caso de la economía mexicana. Por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí en Los Pinos, la casa de todos los mexicanos, con motivo de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Cada vez que un albañil coloca un ladrillo, está a su vez colocando los muros y los cimientos de un México mejor y de un México más fuerte. Quiero felicitar, pues entonces doblemente por lo mismo, tanto al ingeniero José Eduardo Correa, por su labor al frente de la Cámara, por el impulso decidido que le dio al sector, y también, y doblemente, al ingeniero Luis Zárate Rocha, con quien también coincidimos no solo en la Cámara, sino a través del Colegio de Ingenieros, en una estrecha colaboración entre el sector y el gobierno federal, y desearle al ingeniero Zárate y a todos los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Cámara el mayor de los éxitos, porque sé que con su trabajo van a contribuir decididamente al desarrollo de México. Agradezco también, señoras y señores, este reconocimiento que me han entregado, que desde luego gustosamente recibo en nombre de todos los mexicanos, porque, y ustedes lo saben bien, para mí la infraestructura ha sido en mi gobierno y será un elemento fundamental para llevar a México al futuro. ¿Por qué? Porque es un factor básico, es el factor físico de la competitividad. Es un factor básico para generar y atraer nuevas inversiones productivas que a su vez generan más y mejores empleos. Generalmente contabilizamos los empleos que se generan, por ejemplo, en una carretera o en un hospital. Sí, son importantes los empleos directos y los indirectos que rodean a la construcción. Pero lo que es difícil de contabilizar es la cantidad de empleos que se generan en una economía que tiene cada vez más competitividad. La infraestructura también permite acercarse a las comunidades, llevarles servicios públicos, detonar su potencial económico. La infraestructura permite educar a los hijos, permite curar a los padres o a los hermanos cuando tienen una enfermedad a través de hospitales. Sin duda, amigas y amigos, la infraestructura cruza todo lo ancho y lo largo de nuestra sociedad y todo lo que implique bienestar, bien público, bien común, tiene que ver en una parte, no en toda, pero en una parte medular con la infraestructura. Y sin duda, las naciones que han dado el salto al desarrollo son las que pueden, por lo menos, garantizar para sus ciudadanos
dos cosas medulares. Por un lado, el Estado de Derecho y por otro lado, la inversión tanto en capital físico como especialmente en capital humano, en valor humano a través de la educación y la salud. La inversión en capital físico es precisamente la infraestructura. Y las economías que han apostado fuerte a la infraestructura son economías que salen adelante. Y por eso me propuse, y lo dije, por cierto, y a mucho orgullo lo recuerdo con cariño, en la sede misma, diría en la mismísima sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, recuerdo que el ingeniero Netzahualcóyotl era presidente, que este sería el sexenio de la infraestructura en México. Y no era una meta fácil, ustedes lo saben. Al inicio de la administración teníamos una infraestructura insuficiente y en algunos casos en deterioro. Había que invertir muy fuerte no solo para modernizarla, sino incluso para mantenerla, para ampliarla. Había también una regulación cada vez más farragosa que parecía, y todavía en buena medida subsiste, pero lo era más, parecía orientada a que no se hicieran obras. Parecía orientada a inhibir en todo lo posible, sobre todo al servidor público, y ya no digamos al sector privado, de la construcción de obras públicas. Había que remontar enormes obstáculos regulatorios para poder echar a andar cualquier proyecto y esperar años y años para ver un proyecto materializado. Es más, era prácticamente costumbre que un presidente que iniciaba una obra o la licitaba, una obra de relevancia, pues prácticamente nunca veía su conclusión y era otro presidente el que la inauguraba. Yo tenía el privilegio de ambas cosas, de arrancar licitaciones, anunciar proyectos y de inaugurar las obras terminadas, lo mismo que escuelas, o hospitales o carreteras, puertos, aeropuertos, lo cual me da mucho gusto. Y por eso, amigas y amigos, nos enfocamos a que este fuera, como finalmente lo ha venido siendo, el sexenio de la infraestructura. Para ello era vital sumar los esfuerzos del sector público y el sector privado, y por ello logramos semejante cometido. La inversión impulsada, por ejemplo, ha llegado a niveles sin precedentes. Todavía hace 7 años, los recursos destinados a este rubro eran de alrededor del 3% del PIB, incluso por abajo del promedio de los países de la OCDE, que es de 3.4%. Y hoy la inversión público-privada en el país, en infraestructura nada más, sin considerar vivienda, es cercana al 5% del PIB. Todo lo cual, además, honestamente a mí me parece muy meritorio por parte del sector constructor, porque se hizo en el marco de la peor crisis económica mundial y de la peor recesión que tengan memoria las generaciones presentes en todo el mundo, y de la cual, por cierto, muchos países aún no salen. Basta ver la prensa internacional, por ejemplo, y el tema recurrente de la prensa internacional es la crisis económica mundial. No es, por fortuna, el caso de México. Tenemos otros problemas, pero ese no es, afortunadamente, el problema del país. Hoy tenemos una economía que crece y que está generando empleo. Pero más allá de las cifras, hoy los mexicanos, amigas y amigos, pues somos de alguna manera testigos y testigos privilegiados de cómo las grandes obras que ustedes, amigas y amigos constructores, han hecho, están ayudando, están haciendo la transformación que nuestro país necesita precisamente en este sector, en la inversión en capital físico. Porque se trata de proyectos carreteros, portuarios, hidráulicos, eléctricos, petroleros, en fin, que en muchos de los casos también sorprenden al mundo entero por su magnitud, por su eficiencia, por su modernidad. Y hablamos, pues lo mismo, de pequeñas obras comunitarias, la pavimentación de una calle, la introducción de agua potable a un pueblo, que también de verdaderas megaobras, algunas que se habían pospuesto por años, otras que nunca se habían hecho, porque su costo era tan elevado y las dificultades técnicas tan altas para construirlos, que definitivamente implicaban una postergación necesaria para cualquier gobierno.
Ya hablo lo mismo de la carretera Mazatlán-Durango, el puente Baluarte mismo, la presa de la Yesca, que está ya por terminar, esperemos que ya la estamos llenando, me dicen, el túnel Emisor Oriente, las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre ellas la más grande en construcción en el mundo en este momento. En fin, hoy gracias al empuje profesional de la construcción, estas obras se están convirtiendo en toda una realidad. Por no hablar del sector vivienda, que aún también en la peor crisis económica mundial, en la peor recesión, que por supuesto golpeó al sector vivienda en México y en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo, aún en México se han podido concretar más de 6 millones de acciones de vivienda entre créditos, subsidios, etcétera, que nos hablarán, pues no sé, quizá de 4,5 millones de casas nuevas en el país en unos cuantos años, lo cual también es una obra de construcción sin precedente, que hay que decirlo, no se hubiera podido hacer sin la existencia de un sector constructor ágil, trabajador y siempre dispuesto no solo a enfrentar, sino a encarar y superar los enormes desafíos que me consta les ha tocado vivir en estos años. La industria de la construcción, pues, está cambiando la vida de millones de familias que hoy ven materializado el anhelo más grande de cualquier hogar, de cualquier familia, que es tener una casa. Son millones, pues, los que ya han visto cumplido este sueño de contar con un patrimonio, algo que dejarle a los hijos, algo donde educarlos, donde criarlos, que les dé tranquilidad y certidumbre para enfrentar al futuro. Pienso que todo esto, amigas y amigos, el haberlo realizado en el contexto en el que ustedes lo hicieron, en medio de la adversidad, es un logro del cual pueden sentirse plenamente orgullosos. Un logro muy importante porque, qué duda cabe, contribuye, construye el México nuevo que todos anhelamos. Hay una cosa que quiero comentar ahorita, que el ingeniero Zárate hablaba de regulación y de proyectos de nuevas leyes. También en este lapso hicimos juntos leyes nuevas y leyes importantes. Hablo, por ejemplo, de que esta labor de construcción se va a ver beneficiada, significativamente beneficiada, pienso yo, por la nueva ley de asociaciones público-privadas, que bueno, se tomó su tiempo, nos hubiéramos alcanzado a echar varios hospitales, reclusorios y carreteras en el ínterin, porque la presenté en 2008 y fue aprobada hace unos días, pero bueno, pues aprobada al fin, qué bueno, que aprobó el Congreso. Se trata de una ley que costó mucho trabajo impulsar, que tuvo que vencer toda clase de resistencias y obstáculos, pero que al final del día logró su aprobación, y qué bueno que sea así, porque estoy convencido que con esa ley todos ganamos. Gana México porque vamos a poder fortalecer los recursos destinados al desarrollo de infraestructura, crea incentivos para atraer tecnología de punta, permite mejorar el desempeño de los proyectos, permite, por ejemplo, que una empresa pueda hacer proyectos que antes estaba impedida si quería participar en la construcción de los mismos proyectos, permite al gobierno recibir propuestas de desarrollos de infraestructura, que antes prácticamente todo tenía que ser hecho sí o sí por los ingenieros de SCT, por ejemplo, de Conagua, que la verdad estaban muchas veces rebasados por las circunstancias y constreñidos con sueldo congelado, con plazas congeladas, con presupuesto congelado, en fin. Ganan las empresas que ustedes representan, porque van a contar con mayor certeza jurídica. Gana el sector porque permite mucho más agilidad en este tramo tan complejo de licitaciones. En fin, gana la inversión productiva por contar con incentivos económicos mucho mejor alineados. Y sobre todo, ganan las familias mexicanas, que es lo que a todos nos importa, porque más y mejores obras de infraestructura significan bienestar para la familia. La ley es un avance importante, sí, pero coincido con lo que ha expresado el ingeniero Zárate. No debemos conformarnos con esto. Tenemos que acelerar el paso. México necesita que la industria de la construcción apuntale su papel como un motor fundamental del crecimiento económico nacional. Y aquí ustedes, amigas y amigos de la Cámara, deben seguir aportando su visión y su liderazgo. Yo por eso también recibo con mucho gusto esta agenda de la construcción, esta agenda para el futuro, porque siempre tenemos que plantearnos precisamente lo que vamos a hacer con altura de miras,
con sentido patriótico y con visión de largo plazo. Así surgió también el Plan Nacional de Infraestructura, un plan que ha permitido diseñar grandes trazos acompañados de grandes obras. Es cierto, siempre los presupuestos chocan a la hora de ser decididos con las visiones e intereses particulares de cada legislador. Quizá es uno de los temas que habremos de revisar en el futuro a la hora del diseño de políticas públicas. Cuando todos sabemos que se requiere una obra muy importante que cuesta 100, siempre habrá un incentivo de legisladores de hacer mejor 100 pequeñas que cuesten 1. Y eso está dentro de los obstáculos de política práctica que tenemos que superar en el país. Tenemos que jerarquizar las prioridades de infraestructura con una perspectiva de verdadero interés nacional, al cual estén subordinados los intereses parciales, por supuesto muy legítimos, de carácter regional, personal o sectorial. Y para ello también, amigas y amigos, para construir visión de largo plazo, es indispensable que sigan adelante las reformas estructurales que nuestro país demanda para crecer a todo su potencial. Porque México requiere esos cambios para que nuestra economía crezca más rápido. No es que no está creciendo, sí está creciendo, y dadas las circunstancias está creciendo más que otras economías, está creciendo más que la mayoría de las economías desarrolladas, más que Estados Unidos, más que Europa, está creciendo más que otras economías en desarrollo, está creciendo ahora más que Brasil, por ejemplo, pero falta que crezca más. Y si algo se necesita para que crezca más la economía mexicana son las reformas estructurales en materia económica. La reforma laboral, por ejemplo. Se requiere una reforma laboral para quitarle el freno a la creación de empleo en México. Una reforma laboral que permite emplear a más mujeres y a más jóvenes. Adaptarse a los horarios, las necesidades específicas de mujeres y de jóvenes. Una reforma laboral que incentive la contratación de personal y no que le inhiba. Una reforma laboral que permita precisamente eso, que el trabajador tenga un empleo y que el empresario pueda producir más a partir de ese empleo que contrata. Y yo debo decir que a pesar de este entorno internacional adverso que presenta el mundo en materia económica, nuestra economía sigue su tendencia positiva. Aún sin reforma, por ejemplo, en este año hasta abril se han generado 343,000 empleos nuevos netos registrados en el Seguro Social. Es decir, insisto en explicar cómo se contabilizan. Son los empleos dados de alta en el seguro, no son encuestas como la tasa de desempleo, que por cierto también está en un nivel ya abajo del 5% de desempleo. Son empleos formales con nombre, apellido y cuota obrero patronal pagada en el Seguro Social, a la cual se le descuentan las bajas, renuncias y liquidaciones de todo el periodo, y esos son los empleos formales netos nuevos, 343,000 en lo que va del año. ¿Son suficientes? No son suficientes. Son importantes, son buenos. Son casi, veníamos a un ritmo de casi 100,000, más de 100,000 por mes, salvo el espacio de Semana Santa que hay una pausa estacional siempre. Pero tenemos que ir por más, porque seguir frenando reformas como la laboral es seguir frenando a la economía mexicana y seguir frenando a las posibilidades de empleo para los mexicanos. Y por eso quienes compartimos este interés, el sentido de urgencia de las reformas, tenemos que seguir impulsando los cambios, cualesquiera que sean las circunstancias políticas o de otra índole que se puedan vivir en el país. Los cambios se necesitan independientemente de la coyuntura, son cambios para el largo plazo, son cambios para el bien de México y no pueden ni deben posponerse. Y lo mismo diría que necesitamos una nueva generación de reformas en materia fiscal, en materia energética y desde luego redoblar los esfuerzos de modernización de sectores tan importantes como el sector de telecomunicaciones, por ejemplo. En fin, eso es parte de la agenda de México para el futuro, de la agenda que podemos y debemos perseverar en ella. La CEMIC nos ha dado la agenda del futuro en materia de la construcción, una parte medular que desde luego mi gobierno, independientemente de que concluya mi administración este año, tomará con absoluta seriedad, como siempre ha hecho, las propuestas de la Cámara y los llevaremos adelante hasta donde ello sea posible y sea viable. Así que yo los invito
amigas y amigos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a que sigan adelante, a que sigan jugando ese papel activo, positivo, ese papel que construye y que no destruye. Qué importante es este concepto. Para que México siga adelante, para que México jale, se requieren más personas, más empresas, más sectores que construyan y menos que destruyan. Se requieren más que propongan y menos que pues estén no proponiendo, por decirlo elegantemente, ¿no? Se requiere más gente que esté construyendo y menos destruyendo. En fin, su papel pues como empresarios, promoviendo transformaciones del país, es fundamental. Yo los respeto, los aprecio, porque sé que son empresarias y empresarios comprometidos con México, comprometidos con las mejores causas, porque ese compromiso con el país es fundamental para la prosperidad de todos. Amigas y amigos, la construcción de más y mejor infraestructura es la puerta para conducir a México al futuro. Lo dije en la Cámara hace casi 6 años y hoy lo reitero. Hoy, gracias al empuje del sector de la construcción, hemos alcanzado avances notables en el desarrollo de las obras que nuestro país requiere. Esos avances nos permitirán crecer con mayor dinamismo, elevar la competitividad del país. Y con ello se está transformando de manera gradual, sí, pero perceptible también, se está transformando el rostro de México y mejorando la calidad de vida de las familias. Enhorabuena pues, muchas gracias a la Cámara, a las ingenieras, a los ingenieros, a los constructores, a las empresas, por estos años que han sido de colaboración, estos años que han sido de construcción, estos años que han sido de propuesta, estos años que han sido de una actitud positiva, fundamental, que nos ha permitido juntos avanzar y hacer en nuestro país grandes y pequeñas transformaciones. Yo los exhorto a seguir adelante en ese camino, el camino de construir un México mejor. Y con ese ánimo le deseo al nuevo Consejo de la Cámara la mejor de las suertes y mucho éxito en esta gestión. Muchas gracias.